El proceso estabilizador son los 15 años que van de la devaluación de 1954 y hasta 1970. Fue un periodo de oro del capitalismo. Las economías desarrolladas crecieron 4% anual, pero en esa ocasión México sí pudo participar de la bonanza gracias a las políticas económicas internas de esa época, que pueden servir de inspiración a políticas actuales que servían para que la economía del país logre crecer después de décadas de estancamiento. El periodo en el que se manejó el modelo en la economía nacional abarca de los sexenios de los presidentes Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Sucesos históricos. En 1946, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, las exportaciones de Estados Unidos hacia México aumentaron considerablemente, teniendo como resultado un saldo desfavorable para el Banco de México y sus divisas, generando un proceso de inflación. El gobierno de Miguel Alemán buscó combatir la inflación mediante el incremento de producción agrícola e industrial, a través de la sustitución de importaciones, modelo económico basado en poner limitaciones a las importaciones y crear facilidad a la producción y venta de mercancía nacional. Sin embargo, hasta 1948, las importaciones siguieron creciendo al igual que la inflación, generando un desequilibrio en la balanza de pagos de México. El gasto público fue designado a lo largo del sexenio a incentivar el crecimiento económico, a costa de reducir el gasto en bienestar social. El modelo es precedido por el modelo de sustitución de importaciones, aunque conservando los principales puntos para la realización de este. El desarrollo estabilizador fue una política fiscal y de estabilización monetaria que se presentó en 1954 a 1970. Se considera un periodo de crecimiento económico, siendo conocido como la época del milagro mexicano. No obstante, después del maravilloso ascenso se presentó un brusco descenso en el desarrollo económico, ante la dependencia del capital extranjero y el aumento de la deuda. Un tema que causó bastantes problemas durante el desarrollo estabilizador fue la situación de la inversión en el campo, las cuales no tenían el mismo interés que la industria relacionada a la mercancía con alta demanda en el mercado mundial, razón por la cual el país no pudo consolidar una infraestructura interna, así como una producción equitativa entre zonas, quedando algunas relegadas del crecimiento económico. A pesar de este notable crecimiento en aquellos años, no se puede hablar de una independencia económica para México, pues gran parte de la inversión pública surgió de los créditos otorgados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, lo cual significa sostener una deuda externa misma que fue justificada por el secretario Ortiz Mena, que se considera necesaria para la obtención del capital externo para lograr el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y elevar el nivel de vida de los sectores mayoritarios. El Banco Mundial había proporcionado a México más de 400 millones de dólares, siendo el crédito otorgado a la Comisión Federal de Electricidad por más de 130 millones de dólares, el más alto. Además consideraba que la deuda externa podía ser costeada, pues lo que se importaba representaba un 9% de la producción nacional, lo cual marcaba una dependencia económica exterior baja y un crecimiento económico interior notable. Los costos de este modelo fueron altos para la sociedad mexicana, pues fue una generación que presenció la cara represiva del Estado, al exigir a todo trabajador, empresario, obrero, campesino, maestro y servidor público poner de su parte para lograr la meta en común y mantener la estabilidad social, por lo cual todo movimiento que atentara con el clima de paz impuesto por el Estado era silenciado, tales como los movimientos magisterial 1958, la huelga ferrocarrilera 1959 y el movimiento médico 1964 a 1965, los cuales no fueron reconocidos como legítimos y justos, siendo perseguidos, despedidos y encarcelados en la penitenciaría de Luckenberry, todo líder de movimiento laboral. El golpe más fuerte que asentó el Estado fue hacia la generación más joven que en el verano de 1968 tomaron las calles, en su mayoría estudiantes de la clase media, misma que se había fortalecido con la estabilización, para demandar la libertad y democracia que el gobierno mantenía en sus manos. Sin duda alguna, presenciar unos Juegos Olímpicos acompañados por toda una juventud en huelga fue un miedo latente para el gobierno mexicano, que observaba en el movimiento estudiantil una línea de combate comunista que podía poner en peligro la aparente paz social, la inversión privada y los préstamos internacionales. Como solución ante tal situación, el Estado abandonó cualquier diálogo, emprendiendo un golpe brutal y sangriento la noche del 2 de octubre de 1968. A la factura social se le sumaron los problemas económicos, pues con la llegada de la década de los 70 se presentó la época de la desestabilización económica, producto de las mismas prácticas que la Secretaría de Hacienda había mantenido por cerca de 2 sexenios atrás. Entre los principales problemas señalados por Urgo Margaín y Mario Ramón Beteta, funcionarios hacendarios que habían colaborado con el modelo de estabilización, se encontró el endeudamiento, recordando que fue un modelo cuya inversión pública se sostuvo a partir de los préstamos exteriores, los cuales no pudieron ser liquidados antes de la falta de ahorro de la administración
inversión pública y al nulo crecimiento de la infraestructura que permitía el desarrollo interno del país. Ventajas y desventajas del modelo estabilizador. Ventajas. El progreso económico del sector productivo. Especialización por tareas en función de los servicios prestados. La responsabilidad de las empresas contratantes de los servicios al establecer controles de calidad adecuados a través de criterios y sistemas de evaluación establecidos. Es inevitable un nuevo enfoque del sistema de costos para poder evaluar claramente la disminución de los costos en los procesos tercerizados. Un mayor entrenamiento profesional para los empleados dentro de las empresas prestadoras de servicios, así como transferencias de tecnología para los funcionarios de las empresas contratantes o para las empresas contratistas. Una disminución del desperdicio. La revalorización de los talentos humanos. La agilidad en las decisiones se refuerza con la tercerización. Aprovechamiento de los espacios físicos y revalorización de los recursos instalados, maquinarias, equipos, entre otros, para optimizar el uso. Desventajas. Pérdida de habilidades críticas para el cumplimiento del objetivo del negocio o desarrollo de las habilidades que incorrectamente pueden ser catalogadas como esenciales. Pérdida del control sobre la escalabilidad de los servicios contratados. En caso de no hacer análisis del mercado de las compañías prestadoras de servicios, la tercerización se puede convertir en el camino directo al fracaso. Si es que la decisión de tercerizar no está bien fundamentada dentro de la empresa, la sola idea de aplicarla podría ser causante de un caos generalizado en todos los niveles de la organización. No puede haber equivocaciones al momento de escoger un área a tercerizar. No todos los empleados que perdieron su puesto dentro de la organización podrán ser absorbidos en las empresas prestadoras de servicios. En el mantenimiento de la estabilidad de precios se canalizaron adecuadamente los recursos financieros. Los precios aumentaron en promedio 4% anual y se logró el equilibrio de la balanza de pagos. La producción industrial creció 52% debido a las nuevas inversiones que sumaron 12.230 millones de pesos, principalmente en la automotriz, química, petroquímica, mecánica y papel. En el año de 1962 se decretó la integración de la industria automotriz. Esto significa que los actores producidos tendrían que utilizar un 60% de partes nacionales y el resto de partes provenientes de otras naciones. Y de la industria eléctrica estaba conformada por la Comisión Federal de Electricidad. Sus mayores acciones las controlaban el gobierno. Debido a conflictos entre el gobierno mexicano y empresas extranjeras, tales como las norteamericanas, las cuales tenían la concesión de producir energía eléctrica y ampliar el servicio, López Mateos decretó la creación de la Comisión Federal de Electricidad y decidió nacionalizar la industria, comprando todas las compañías. Esto solo se pudo lograr mediante el endeudamiento externo. Al terminar el sexenio de 2 millones de kilovatios que se producían en 1956, se incrementó a más de 5 millones de kilovatios para 1960. La producción del petróleo se incrementó considerablemente y llegó a producir 150.000 barriles y 24 millones de metros cúbicos de gas al día. Por tal motivo, la red de muelles se amplió de 7.000 a 13.000 kilómetros. Al inicio de la administración de Adolfo López Mateos, el país contaba con 36.199 kilómetros de carreteras. Al terminar su mandato, contaba con 56.237 kilómetros. Esto significó un incremento de 20.000 kilómetros. Se creó el Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Se repartieron desayunos a los niños de las escuelas, que en 1964 sumaron 3 millones. Se construyeron
30.200 aulas y se nombraron a 29.360 profesores de nivel medio superior. En 1954 se inauguró la Unidad Profesional de Zacatenco. Los estudiantes de carreras técnicas llegaron a sumar 145.327 al terminar el sexenio. Los subsidios otorgados a las universidades crecieron de 92 a 357 millones de pesos. El analfabetismo descendió a 28% de la población en 1960, además de que se estableció la distribución gratuita de libros de texto para las primarias. También se creó el Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Se edificaron los museos de arte moderno, de historia natural y de antropología. La compañía exportadora e importadora mexicana S.A. se transformó en la Compañía Nacional de Subotencias Populares, CONASUPO. Se edificaron 50.000 viviendas en Tlatelolco y en San Juan de Aragón. Se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Se estableció la obligación constitucional a los patrones que establece el reparto de utilidades a los trabajadores. La obtención de la sede de los Juegos 20 Olímpicos para la Ciudad de México. Se volvió obligatoria la vacunación oral de los recién nacidos para prevenirlos contra la poliomielitis.